8:20 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad en pro de la paz, la seguridad y la recuperación de la institucionalidad. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados: la doctora Alegría Crespo, PhD en Educación, el doctor Armando Camino, psiquiatra, y el sociólogo Simón Ordóñez. Bienvenida, bienvenidos. Queremos hablar este viernes sobre la incidencia en la parte educativa, en la parte social, cultural, del momento que vivimos con un conflicto armado interno, hechos que afectan. Incluso hemos escuchado a chicos el tema de seguir con las clases telemáticas, que no queda otra alternativa frente al momento duro que se vive. Pero también los chicos dicen en qué momento volveremos a encontrarnos. Esa es parte de la secuela de esta realidad. Quiero empezar con la doctora Alegría Crespo. ¿Cómo incide este fenómeno, el narcotráfico, en la parte social, la parte cultural, la parte educativa? Alegría, buen día. Buenos días Gonzalo, buenos días a todos, a Simón, Armando, qué gusto compartir con ustedes este espacio interesante, importante de un análisis de una problemática social. Definitivamente es una pregunta que posiblemente pensé que nunca se realizaría en Ecuador. Y por supuesto que incide, porque ahora nos estamos dando cuenta que pues es una fuerza enorme, es una fuerza real y es una fuerza además misteriosa en cuanto a sus dinámicas. Podemos saber lo que ha pasado en otros países de la región. Sin embargo, estábamos acostumbrados hace una década o menos a no pensar que sería una realidad en el Ecuador, y hoy por hoy estamos pues en una pausa y en una suspensión, en un confinamiento, entre comillas, nuevamente, por toda este aparataje que realmente pues es muy poderoso y va desde la cultura, las canciones, las series que podemos ver en Netflix, hasta una realidad que la vemos en los noticieros todos los días. Entonces se convierte en algo muy cercano. Doloroso pero cercano. Influye porque vivimos todos, siendo adultos incluso, pues ya con una sensación permanente de estar alertas, una sensación permanente de estar sin estar tranquilos, de estar intranquilos en realidad, y tenemos que seguir haciendo la vida. En educación específicamente, ahora vemos que se ha suspendido todo un avance de año lectivo en la sierra, bueno, y en la costa ya están a punto de terminar, pero se ha regresado a los chicos a un confinamiento, y ya hay una herida previa. Entonces, una herida previa porque definitivamente el ser humano es un ser humano, es un ser social, es un ser que necesita la relación con el otro. Neurológicamente aprendemos muchísimo mejor en la presencialidad. Esto causa estragos. Esto causa problemas también a nivel de aprendizaje, y nuevamente enfrentamos un obstáculo en cuanto al progreso del desarrollo normal de la educación. Más allá de un apunte o de un direccionamiento académico, que eso se logrará recuperar en un momento dado de la vida, pues sí es una incidencia en la psiquis social, definitivamente. Y hay una sensación de desazón, de decepción, de injusticia, de frustración, que apunta muchísimo más a la parte y al constructo psicológico que tenemos. Entonces, si usted me pregunta, Gonzalo, ¿cómo influye el narcotráfico a nivel cultural, social y de vida? Pues lo estamos viviendo y nos sentimos ciertamente débiles de alguna manera frente a la situación, puesto que no tenemos las herramientas adecuadas como para enfrentar me refiero siendo el ciudadano común. Es muy doloroso, es muy fuerte, de alguna manera es misterioso nuevamente, pues ya estamos a la espera de que esto llegue a tener un desenlace que no será pronto, y tenemos que aprender a vivir así. Bienvenido al doctor Armando Camino, psiquiatra.
¿Cómo enfrentar estos momentos complejos y difíciles? Antes hablamos con usted, mucho nos ilustró en el tema de la pandemia, cómo enfrentar en momentos de confinamiento. Hoy, con la inseguridad y la existencia de un conflicto armado interno, es otra la realidad, pero también afecta quizás mucho mayor. ¿Cómo enfrentar con estos hechos en medio del crecimiento de la inseguridad? Doctor Camino, buen día. Por favor, el audio, doctor Camino. Aló, buenos días. Sí, por Muchas favor, gracias. adelante. Muchas gracias por la invitación. Y siempre es importante conversar con distinguidas personalidades y conocedoras de los temas. Creo que una cosa importante que hemos vivido la sociedad ecuatoriana, realmente los ecuatorianos, yo sigo considerando que somos indestructibles. Lamentablemente las influencias o los factores socioambientales cada vez más desfavorables nos van endureciendo cada vez más en nuestro comportamiento. Somos sobrevivientes de guerra, somos sobrevivientes de terremotos, somos sobrevivientes de decisiones políticas de alguna manera tomadas adecuadamente. Y también tenemos que nosotros comenzar a pensar que realmente estamos expuestos permanentemente a lo que llamamos de estrés agudo. El estrés agudo es una condición que está siempre presente en el ser humano dependiendo de las circunstancias y los modelos de vida. Hoy tenemos nuevamente otro estrés agudo. Recientemente estábamos ya recuperándonos de uno de los factores que fue tremendamente importante en la conducta del ser humano, el confinamiento por COVID-19. Entonces, ahora tenemos nuevamente, y se volvió a vivir otro estrés agudo. Prácticamente pasamos 48 horas nuevamente con confinamiento, y la gente que generó cambios de comportamiento inicial, se produce una reactivación en algunos de ellos de la sintomatología que se vio en ese momento. Y tal es así que hemos hablado siempre de los espectros ansiosos, espectros depresivos y trastornos del sueño. En estos últimos 8 días, por el estrés agudo, hemos generado nuevamente alteraciones, se llaman neurovegetativas, que están ya proyectándose en la sintomatología que tiene que ver con la condición del ser humano. Hablamos de ansiedad y depresión, el temor y el miedo. La inseguridad nos generó miedo, pero este miedo de alguna manera puede ser considerado como normal, porque hay miedo normal y miedo patológico. Pero a las personas que ya se presentó una patología previa, se reactiva el cuadro y hablamos del estrés postraumático. Yo lo veo desde el punto de vista como psiquiatra que soy, la emergencia en salud mental que vivimos nuevamente ahora a nivel del Ecuador. ¿Qué es lo que venimos hablando durante muchos años? No es de ahora, muchos años. Tenemos que hacer lo que tiene que llamarse prevención en salud mental. Hoy estamos hablando de narcotráfico. Tenemos que hablar de la prevención en el consumo de drogas. Tenemos que pelear contra una plataforma millonaria, una plataforma inmensa de publicidad para incitar lamentablemente a la población preadolescente y adolescente en conductas anómalas. Esas conductas anómalas están llevando a que se generalice como un comportamiento normal en estos tiempos nuevamente de inseguridad. Pienso que ahora nosotros tenemos que comenzar a trabajar, nuestras familias, a comenzar a trabajar, dar mecanismos protectores, se llaman refuerzos positivos, para que esta información que se llaman refuerzos negativos, horrible que estamos viendo todos los días, nos ayude como mecanismos de defensa fisiológica normal. Y en aquellas personas que ya presentan conductas anormales, como por ejemplo trastornos del sueño o trastornos ya como enfermedad establecida de ansiedad, depresión, tenemos los intentos de suicidio que también han aumentado. Estamos hablando que necesitamos ya todo un equipo inter y multidisciplinario, multimodal, para comenzar a abordar, tratar y prevenir todas estas patologías que están viviéndose aquí en el Ecuador, porque en otras partes del mundo son otros factores estresores. Y si no trabajamos en esto, lamentablemente, a la persona que me precedió, lamentablemente estamos hablando que vamos a tener una población enferma en enfermedades que tienen que ver con salud mental. Doctor Camino, importante lo que usted ha hablado de la prevención en salud mental, esos refuerzos positivos antes que negativos, en medio de esta necesidad de recuperar
en la situación de inseguridad. Quizás un tema que es importante abordar, lo que quiero que lo comente, también existe una admiración, por decirlo menos, desde ciertos sectores de jóvenes que llegan a admirar a personas que están fuera de la ley. Eso pasó en Colombia con narcotraficantes, que comienzan a admirar por medio de expresiones, canciones, videos, ejemplos de la acumulación de riqueza lo más pronto posible, lo cual también circula en redes sociales. ¿Cómo tratar esos temas a fin de recuperar los valores y no estos hechos que no son buenos ejemplos? A ver, lamentablemente, con toda la evolución, así como ha avanzado la tecnología, también ha evolucionado. Tal vez yo lo veo desde el punto de vista personal hacia la parte negativa de la desinformación y los mensajes que son enviados para la captación de cada vez personas más adeptos hacia una cultura o subcultura. Hace años atrás hablábamos de las famosas tribus urbanas, pero las tribus urbanas era una forma de identificación, la conducta de cierto grupo social. Hoy estamos hablando, ya no solamente hablamos de tribus urbanas, hoy estamos hablando ya de pandillas que tienen ya también una normativa, tienen sus propias reglas, sus propias normas, su propia cultura. Y esta cultura también tiene una gran plataforma de promoción, ¿sí?, o de marketing. Y esta plataforma, lamentablemente, utiliza lo que más atrae a cierta población que quiere ser captada. Y una de estas puede ser considerada como a través, por ejemplo, como usted nos refería, la música. Hoy hay un nuevo ritmo, digamos, es el rulay. Y este rulay es el que está trayendo adeptos increíbles, donde se rompe todas las normas, principios y valores, que para unos es juzgado y para otros es aceptado. Todo esto tiene que ver con dos características importantes. Primero, de los rasgos de temperamento y carácter que cada uno de nosotros tenemos desde la cuna o desde nuestro nacimiento, influenciados por los factores socioambientales a los que hemos estado expuestos. Esa mezcla genética y esa mezcla social nos lleva a lo que se llama personalidad. Entonces, esas personalidades que son predispuestas, este mensaje los atrae. Y la música despierta emociones, y estas emociones llevan a instaurar ideas, principios, valores y comportamientos que son considerados como normales. Tal vez así que he visto alguna vez en alguna entrevista, veo que hay personas que aplauden las conductas de ciertos grupos sociales. Nosotros hemos aplaudido muchas conductas sociales que, a pesar de que no están correctas, nosotros las hemos aplaudido. Eso nos lleva a pensar que nuestra personalidad, nuestro comportamiento, también tiene que ver mucho con la adaptación y la información permanente. Se hablaba alguna vez de un tema que para mí creo que fue uno de los más importantes que yo he revisado. Realmente tiene que ver con los condicionamientos, y se hablaba de que las estructuras cerebrales, cuando llega una información permanente, nos condiciona. Y llega el momento en que para tomar decisiones, lo primero que se proyecta es lo que fue condicionado. Hace años atrás se utilizaba una famosa propaganda que era "dile no a las drogas". Al cabo de los años, ese mensaje esa publicidad tenía un mensaje subliminal de generar el estímulo para experimentar el consumo de drogas. Hoy estamos viviendo algo parecido a través de la música, a través de los mensajes, también generar subconscientemente, a través de esas estructuras cerebrales, el condicionamiento para experimentar. Y otra de las cosas, el modelaje influye mucho en el comportamiento de la violencia, el comportamiento de características normales o el comportamiento también en el consumo de sustancias. Bienvenido al sociólogo Simón Ordóñez. Este es un tema que debiéramos profundizar, analizarlo. La incidencia de estos hechos, más allá de lo puntual, este conflicto armado interno que vivimos, la incidencia en jóvenes, en niños, a través, como nos ilustraba el doctor Armando Camino, mensajes, incluso videos, se ha llegado a hablar de la narcocultura.
Por un lado, la viralización de videos que ha permitido descubrir canciones que hacen apología incluso a los crímenes. O sea, ¿cómo entender esta realidad, Simón? Muy buen día. Gracias, Miguel. Buenos días. Buenos días, Alegría. Buenos días, Armando. Y un saludo a toda la audiencia. Antes de entrar a eso, yo quisiera señalar un asunto porque me parece muy, muy importante. Yo creo que la gran mayoría de la sociedad, la inmensa mayoría de la sociedad, ha progresado mucho. Creo que tiene comportamientos más bien que están ligados a la confianza, al esfuerzo, al mérito, etcétera, ¿no? Que han permitido, digamos, que estas sociedades, pese a los problemas que tienen, sigan subsistiendo y progresando finalmente pese a los problemas que tienen. Frente a esto, efectivamente, también hay estos pequeños grupos de la sociedad, digamos, se habla de alrededor quizás de 20,000 personas, ¿no es cierto?, que son las que generan tanto caos, las que generan tanto miedo, las que están, digamos, por otro lado de la sociedad. Entonces, si es que no vemos nosotros los dos aspectos, si no hacemos hincapié en que las sociedades han ido poco a poco evolucionando, que ahora, por ejemplo, creo que las relaciones de confianza entre las personas son cada vez más profundas, aunque a veces menos notorias, o aunque a veces no las tomamos en cuenta, pero digamos, para que existan, por ejemplo, relaciones comerciales como las que existen ahora, tiene que haber un sustrato de confianza en la sociedad que muchas veces no las vemos, ¿no? Y no las vemos porque, por ejemplo, por la propia influencia de las redes, la influencia de los medios, se exacerba esto que los psicólogos cognitivos llaman el sesgo de disponibilidad, ¿no? Y es que pensamos, digamos, nosotros construimos la idea de lo que nos puede ocurrir al día siguiente, ¿no es cierto? Las probabilidades de lo que nos pueda pasar a partir, por ejemplo, de lo que nos es más fácil recordar. Y puesto que en las noticias y en las redes sociales solo aparece aquello que sale de la normalidad, es decir, un hecho violento, un crimen, un robo, un asalto o incluso a veces un accidente, una catástrofe, tendemos a pensar que el mundo en sí es una catástrofe y que a la vuelta de la esquina nos van a asaltar, ¿no? Cuando de hecho la normalidad de lo que vivimos es otra, ¿no? Entonces, si no apuntamos a esos dos aspectos de la sociedad, a esas en donde el uno es absolutamente mayoritario y positivo, entonces tendemos a tener visiones bastante apocalípticas del mundo, y sobre las visiones apocalípticas del mundo se fundan, por ejemplo, los proyectos autoritarios o los proyectos mesiánicos en donde alguien se presenta como un salvador del mundo, ¿no es cierto? Entonces, creo que hay que hacer esa diferencia que es absolutamente importante porque nos permite tratar de evaluar con mayor objetividad y también ser mucho más positivos respecto al futuro e incluso respecto al propio presente, que tiene muchos problemas, ¿no es cierto?, en donde estamos tremendamente atemorizados y llenos de estrés, como decían Armando y Alegría, pero que quizás la percepción de lo que está pasando supera o solo muestra los aspectos negativos y no vemos aquello de bueno que también está ocurriendo y que se manifiesta en el convivir diario, ¿no? Vuelvo con la doctora Alegría Crespo. Doctora Crespo, en la formación de valores, decíamos que hoy se publica este ascenso de la narcocultura. ¿Acaso los seres humanos somos más emocionales que racionales? Escuchar lo que se difunde, el narco reggaetón, por ejemplo, canciones que van en la línea de gatillero, como se ha mencionado,
La música, por cierto, es un medio de adhesión emocional que debiera ser a la causa de la paz y no de la guerra. ¿Qué piensa usted? Estoy totalmente de acuerdo. Ya venía pensándolo hace algunos años con una sociedad hipersexualizada que vivimos y a la cual están expuestos nuestros niños, niñas, adolescentes, que definitivamente en ese momento sí se guían más por las emociones. No hay una respuesta exacta de si somos más emocionales o racionales. Posiblemente en este panel estamos siendo muy racionales, pero también nos volvimos emocionales. El día martes 9 de enero que surgió todo este miedo. A pesar de ser adultos, a pesar de ser personas racionales, sentimos miedo y nos guiamos por la emoción. Entonces, la adultez te va ayudando a posicionar a la racionalidad como el eje rector, pero por supuesto en una etapa de desarrollo tan vulnerable como es la adolescencia. Además que hay un peer pressure o una presión social de pertenecer, la emoción es lo que guía al ser humano. Es así que es increíble pensar que ya el foco, la angustia principal ya no es lo que sea hipersexual, ahora es que incite a una cultura narco. ¿A dónde está llegando el ser humano? ¿Qué más esperamos para caer en picada? De verdad, entonces se ponen de moda. Es increíble cómo los algoritmos en las redes sociales hacen que una canción se vuelva tendencia y todos los chicos, chicas lo escuchan y lo bailan y se saben la letra. Entonces, es una fuerza increíblemente poderosa. Estoy totalmente de acuerdo que la música es un canal también educativo. Yo no me voy a olvidar, por ejemplo, como algo personal, que en mi casa se escuchaba mucha bossa nova, se escuchaba mucha música clásica, y así era mi papá, nos llenaba de música o de rock clásico, y eso sí te forma un constructo mental. No quiero decir que no me encanta por ahí un buen merengue, ojo, es que hay que tener un equilibrio, pero sí saber lo que estamos escuchando, porque todo lo que escuchamos, los estímulos, lo que vemos, escuchamos, ¿no es cierto?, lo que consumimos, se van normalizando y se vuelve algo muy, pues, trivial, muy cotidiano, pero que te cambia una perspectiva de vida. Hoy por hoy, yo creería que estamos en un momento dado en que, si bien es cierto, las pantallas son sustanciales, por ejemplo, para seguir con el proyecto educativo en este momento, porque estamos todos en una educación virtual, digamos, en escuela y colegio, hay que saber qué están viendo y escuchando nuestros hijos. Y mientras más tarde se les dé acceso a un celular, mejor. Y de verdad con convencimiento, porque los chicos son capaces de convencer a los papás que necesitan obligatoriamente un celular. ¿Qué están haciendo en ese celular? ¿Qué están viendo? ¿A dónde están accediendo? ¿Con quién se están comunicando? Es una fuerza muy poderosa. Yo le veo como un monstruo, así como le veo como una bendición a la tecnología que nos comunica, nos tiene al día en todas las comunicaciones, en todas las relaciones. En este momento, por ejemplo, también es un monstruo. Y ahí tenemos que ser muy racionales. Los padres de familia, los educadores. En Francia, fíjese usted que hay una política de 0 celulares en los colegios. No lo necesitan en el colegio. Pueden tener tablets, pueden tener computadoras para acceder al internet, hacer investigaciones, pero un celular per se dentro del colegio no es necesario. Distrae al estudiante, le da acceso a comunicarse con personas que no tenemos idea de quiénes son. Además, hay muchos riesgos cibernéticos, y escuchar todo este tipo de géneros musicales, que cada vez ya ni me sé los nombres porque son tantos, ¿no es cierto?, que para mí el reggaetón es lo que sea hasta más moderno. Y me gusta, ojo, hay canciones buenas, no hay que tampoco satanizar, pero que ya tengan estas letras tan explícitas, este cantar y hacer oda al narco, a la narcocultura, ¿de qué estamos hablando? Ojo, queridos padres de familia, que también sirva para que nosotros reformulemos nuestra crianza desde el raciocinio y desde la emoción, porque la emoción es buena, la emoción nos hace ser empáticos, nos hace sentir preocupación, empatía. La emoción es válida,
pero justamente guiada por un raciocinio de qué ser humano quiero formar, que sepa decir no a las drogas. Esto se ha oído décadas, siglos, pero hoy con más urgencia, porque cada vez salen más tipos de drogas que forman seres humanos más, con mucho más vicios y adicciones, que tal vez no tenemos una cierta idea. Entonces, informarnos muy bien qué tipos de drogas existen, qué está en el mercado, cómo pueden acceder a nuestros hijos a través de redes sociales. Ojo, es impresionante, ¿no es cierto? Cómo se van a una fiesta que pensamos que van a estar muy seguros, pero en el alcohol se les pone sustancias absolutamente prohibidas, digamos así, que les causa unos estímulos increíbles. Entonces, yo creo que la crianza hoy en día nos toca fuerte. Nos toca fuerte. Eso me dice mi madre. A mí, criarles a ustedes me resultó tan fácil, ¿no? A mí y a mis dos hermanas. Pero hoy por hoy tenemos un montón de desafíos como padres. Y aquí sí se necesita padres racionales, padres coherentes. Y por supuesto, una educación formal desde el colegio que invite a los valores permanentemente, al discernimiento. Y me encantó escucharle a Armando y a Simón. Simón habla también de la confianza y quiero pensar que es así. Sin embargo, creo que sembrar la importancia de ser desconfiado frente a interacciones que te pueden llevar a una mala decisión, creo que es responsable en este momento. No formar personas desconfiadas, pero sí formar personas que desconfíen de ciertas interacciones, que desconfíen de que todo el que se está acercando a ellas no tiene buenas intenciones. Eso es importante porque estamos frente a una problemática enorme social, a una crisis de salud mental, como lo ha dicho Armando, ¿no es cierto? Y esto sí es deber de todos, por supuesto, desde la psicología positiva, seguir dándonos ánimos, seguir dándonos esperanza, pero también permitiéndonos sentir, llorar, frustrarnos, morirnos de iras. Eso está bien, eso es sano. Y tener un diálogo asertivo permanentemente con nuestros hijos, en que se les diga la verdad. Lo que está pasando no es que hay un par de ladrones, como dicen mis estudiantes, es todo un aparataje gigantesco con miles de actores y tenemos que estar muy conscientes de que esto está sucediendo, por supuesto, cuidando el lenguaje que utilizamos, ¿no es cierto?, en primera infancia, que tal vez no sea tan necesario porque no se dan tanta cuenta de la realidad, pero a partir de los 7, 8, 9 años, decirles lo que está sucediendo. Ellos tienen que saber, porque tienen que saber cuidarse también. Y deben ser cautos, deben ser desconfiados con quién se van, qué medio de transporte utilizo, en quién confío. Nuevamente, entonces, que la música sea para la paz. Por ahí tenemos buenísimos cantantes nacionales que sacan canciones muy bonitas y vale la pena decirlo, que hay que seguirlo, hay que apoyar la industria musical ecuatoriana. Y por otro lado, también cuidar que escuchan nuestros hijos, ¿sí? Y formar en valores permanentemente desde el hogar. Y valores que, por supuesto, han variado en cuanto a que la base universal es la misma, pero hoy por hoy el respeto, por ejemplo, tiene una variación en cuanto a que no te puedes meter para nada en mi espacio personal, incluso por las redes sociales, por ningún lado, y saber decir no con mucha certeza. Doctor Armando Camino, importante lo que nos decía la doctora Alegría Donoso. Educación en valores, partiendo desde la familia, educación con Alegría Crespo, perdón, educación en valores con pensamiento crítico, por cierto. Pero esto de que estamos hablando de la narcocultura, los seres humanos somos más emocionales que racionales, doctor Camino. La emoción y las canciones entran ideas o valores que van directo al inconsciente sin un filtro de la razón. Quiero graficar el escuchar hoy el narco reggaetón con estilos de vida despiadados. Eso dicen las canciones. Hablar de una línea de gatillero, eso realmente no daña la formación de un ser humano, doctor Camino. Sí, buenos puntos de vista de todos. Creo que una de las cosas importantes que debemos tener es aquellas personas que están ya en el mundo,
o ya han experimentado en cualquier nivel tanto alcohol como drogas ilegales, comienzan a tener cambios en su comportamiento y tal es así que son tipificados como trastorno mental y del comportamiento. ¿Qué quiere decir esto? Son personas que van a llegar ya a alteraciones que no van a aceptar fácilmente ningún tipo de reglas instauradas, principalmente por población más grande. Entonces, ¿por qué esta? O sea, a ver, las emociones es un área del cerebro que tiene que ver mucho con la dopamina y el placer. ¿Cómo entro para tener esa satisfacción? A través de la música. Entonces hay géneros de música que nos atraen y nos generan placer, pero a la vez mandan el mensaje que es el contenido de las letras, las que nos van a nosotros a condicionar y el ritmo nos atrae, ¿sí? Y no deberíamos manejarle tan simple de un nuevo género musical. Lo que pasa es que no estamos queriendo analizar, siempre decimos, nos estamos haciendo de la vista gorda, o tal vez nos estamos poniendo de lado porque decir, a nosotros no nos va a pasar, pero lamentablemente, si nosotros permitimos todo este tipo de características, conductas, géneros, música, mensaje, estamos ya normatizando o normalizando la conducta violenta del ser humano. Le vemos que las muertes es normal. Alguna vez hablábamos de que las muertes hace años atrás eran pocas y realmente las muertes ya las sabíamos cómo eran. Accidentes de tránsito, asaltos, lo que sea. Pero hoy vemos que las actividades de violencia generan tremendamente connotación social. ¿Por qué la connotación social? Porque la violencia es extrema, en donde quiere decir que el comportamiento del ser humano ya se modificó y tendrán que pasar muchísimos años para volver a reestructurar este comportamiento. Si esto traslocamos cuando vivimos el COVID-19 y la cuarentena, hablamos de la cuarta ola. Y la cuarta ola es la normalización, o sea, adaptarnos a la nueva normalidad. Una de las palabras que siempre he dicho es adaptarnos a la nueva normalidad anormal, porque lo anterior antes del COVID era lo normal. Hoy tenemos nuevamente otro acontecimiento generado por la mano del hombre, la violencia. Tenemos que volvernos a adaptar a esta nueva normalidad, pero nuevamente seguiré hablando de lo anormal y lo anormal. ¿Qué quiere decir? Que cada vez vamos a tener que centrarnos en paneles de conversación para volver a reestructurar qué es lo normal y qué es lo patológico. ¿Cuáles son los signos de normal? ¿Cuáles son los signos patológicos? Antes hablábamos del trastorno obsesivo compulsivo, una enfermedad de trastorno por ansiedad. Hoy vemos que nos lavamos 50,000 veces las manos. Esa conducta o esos rituales ya son considerados como normales. Pero si nosotros no luchamos desde ahora, como venimos haciendo durante muchos años, y ustedes como medios de información, Radio Democracia ha sido una de las pioneras realmente en esto, y hace años atrás hablábamos de que las drogas eran un cáncer. Hoy ya tenemos metástasis. Entonces, si no comenzamos a trabajar en esto hoy, lamentablemente tendrá que pasar 10, 20, 30 años para reestructurar, pero lamentablemente las nuevas generaciones que van a heredar todo lo que se ha trabajado, todo lo que se ha hecho, la conducta, el progreso, todo, se va a deteriorar. Y tal es así que las ciudades, miren cómo han cambiado. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que hablar nosotros, porque el modelaje que se ve a través de ciertos géneros, hablemos musicales, generan, el baile también, generan principalmente la violencia. Y la violencia también está con drogas, la violencia está con asesinatos, violencia está con narcotráfico. Eso ya se está viendo que el modelaje nos está trayendo, tal es así, que durante los videos que se observan se ve dinero, se ve joyas, se ve poder. Entonces, cada uno de los seres humanos en ciertas partes del desarrollo, en la personalidad, la población objetivo y más vulnerable para Armando Camino son los preadolescentes y los adolescentes. Y tal es así que todos nosotros vemos en las informaciones que nos llega que los causantes de la mayor connotación social de violencia son personas jóvenes y tal vez por la edad inimputables. Entonces, estamos hablando de esto y tenemos que ver que esta población objetivo tenemos que cuidar de nuestro tesoro. Pero vemos que muy poco se está haciendo con respecto, seguiremos hablando de drogas, porque el consumo de drogas está ya, para mí, difícil controlarlo si no trabajamos todos en este momento. El Ecuador ya no es solo de tránsito, ahora es de consumo, de producción, se cosecha para fines medicinales, para todo. Bueno, en el Ecuador es de todas las drogas del mundo, así que no nos admiremos que encontremos fentanilo
que es la droga de los zombies. Encontramos en Guayaquil, el H, la heroína en Guayaquil. Aquí en la sierra tenemos otro tipo de, ni siquiera tenemos identificado esto. Tenemos que conformar equipos de trabajo, hay que capacitar a la población, principalmente, por ejemplo, en el área médica, para que ellos sepan trabajar y qué hacer y cómo intervenir. No es tan simple salir a conversar en las colegios, no, que tenemos que intervenir y saber actuar en los focos metastásicos de este gran cáncer que hablamos de las drogas para poder erradicar. El cáncer se lo trata de raíz, no se trata sintomáticamente. Simón Ordóñez, ¿cómo enfrentar este momento en estas condiciones? Hemos profundizado con la doctora Alegría Crespo y el doctor Armando Camino. Esto de la narcocultura, incluso canciones que son usadas como mecanismo de humillación, canciones con el uso de palabras que hacen apología a estos hechos de violencia, que hablan, que dedican que glorifican a delincuentes, delincuentes que han pasado a las cárceles y otros se han fugado. ¿Cómo enfrentar este momento desde la sociología, Simón? Sí, a ver, es cierto que hay todo lo que han señalado Alegría como Armando, ¿no es cierto? Hay problemas a nivel de valores de muchos chicos, hay la incidencia, por ejemplo, de este tipo de música, de canciones que están regándose permanentemente en muchos sectores y sobre todo a través de las redes sociales. Pero creo que no podemos enfrentar un problema como ese únicamente viendo aquello malo que ocurre en la sociedad. O sea, tenemos que darnos cuenta de estas otras cosas a las que aludía hace un momento. Si ustedes ven y quizás comparan lo que era nuestra niñez o nuestra juventud, posiblemente nosotros éramos más violentos de lo que son la mayoría de los muchachos ahora. En las fiestas de mi juventud y la juventud de mis hermanos, digamos, habían fiestas que normalmente terminaban en puñetes. O sea, eso se ve ahora como una cosa absolutamente extraña y rara. Si una fiesta termina en puñetes... Claro, Simón, una humorada, lo que se llamaba en puñetes, pero no pasaba de eso. Hoy celebran con disparos, con pistolas, con drogas. Es otra de las condiciones, Simón. Claro, claro, Miguel. O sea, hay unos niveles de violencia que son mucho más grandes, digamos, pero que están acotados a ciertos sectores. La gran mayoría, por eso yo creo que hay que diferenciar lo que pasa en el conjunto de la sociedad de lo que pasa en ciertos grupos que están tragados precisamente por las bandas delincuenciales y digamos que se mueven en este submundo, pero que me parecen que son absolutamente minoritarios. Y es una minoría que está imponiendo miedo a toda la población. Pero en el conjunto de la población, digamos, hay estudios, por ejemplo, hay un famoso libro de Steven Pinker que se llama Los ángeles que llevamos dentro, y que muestra cómo en el mundo ha venido disminuyendo de forma gradual la violencia, y ha venido disminuyendo gracias, por ejemplo, a que son sociedades más prósperas, a que el intercambio, el mercado, etcétera, ha logrado imponerse sobre sobre lógicas coactivas o lógicas de conquista, a que hay un Estado y a que los humanos nos hemos ido poco a poco separando de la parte más instintiva, digamos, del ser humano. Si ahora vemos a nuestros jóvenes actuales, digamos, con los que tenemos tanta preocupación, pero también están ellos mucho más preocupados de temas ecológicos, del cuidado de la naturaleza, del cuidado de los animalitos, etcétera. Un hecho que yo, por ejemplo, he podido ver en este tiempo y que he señalado en un par de entrevistas, en varios de los centros comerciales de acá, por ejemplo, se sirve ya con vajilla de loza en los patios de comida, ¿no? Y eso quiere decir que no hay robos, ¿no es cierto? Que no hay estos robos pequeños, que la gente respeta más a los otros, ¿no? Por ejemplo, lo que les decía, las relaciones comerciales se dan
básicamente sobre relaciones de confianza. Si uno ve una tienda abastecida, si uno ve un centro comercial abastecido, es porque detrás de eso están ocurriendo miles de interacciones que se están que están dándose dentro de la normalidad y dentro de relaciones de confianza entre los seres humanos. Entonces, si no diferenciamos estos dos aspectos, digamos, estos dos fenómenos que están confluyendo y solo vemos aquello que es negativo, ¿no es cierto? Entonces tenemos la sensación de que la sociedad se derrumba y que no sirve para nada. Ahora, Simón, quedan grandes desafíos. Por ejemplo, los padres, ¿cómo deben reinsertar los valores y principios si a veces la sociedad, el ambiente, el entorno, los amigos, los compañeros rechaza esos valores, como la honestidad? Es que justamente eso es lo que yo le decía a Miguel. O sea, yo creo que en el conjunto de la sociedad no hay este rechazo. En el conjunto de la sociedad la gente vive y trabaja honradamente, decentemente, con relaciones de confianza, ¿no? Siempre hay unos cuantos pillos, siempre hay unos cuantos violentos, siempre hay este grupo de gente, y obviamente cuando hay también un negocio tan lucrativo y que genera dinero fácil, ¿no es cierto?, como el narcotráfico. Y si a eso vemos que también desde ciertos sectores, sobre todo de ciertos sectores de la izquierda, por ejemplo, hay un ataque radical y brutal a la noción del mérito, cuando se dice tener mérito, esforzarse, eso no sirve de nada. Entonces hay grupos sociales que abandonan esto y optan por, digamos, irse hacia la delincuencia y hacia negocios que tienen, que permiten el dinero fácil. Y una última cosa que me parece importante señalar, porque creo que está detrás de todo esto, ¿no? Y yo creo que es importante que las sociedades empiecen a debatir el tema de la legalización, más que de la legalización, del retiro de la prohibición del tema de las drogas. Creo que lo que ocurrió, por ejemplo, en los Estados Unidos de 1920 y 30, ¿no es cierto?, con la ley seca, que fue gracias a la prohibición sobre el alcohol que se formaron las bandas, digamos, donde estaba Al Capone, digamos, como la figura más relevante. Eso fue lo que generó unos niveles de violencia condicionados, ¿no es cierto?, por estos negocios que generan unas utilidades extraordinarias y que generan violencia. Cuando se retira la ley seca, ¿no es cierto?, las cosas vuelven a cierta normalidad. El alcohol ya no es una droga, en este caso prohibida, y la sociedad se normaliza sin que crezcan los comportamientos, digamos, de consumos patológicos de este tipo de sustancias. Entonces, creo que es absolutamente necesario que la sociedad empiece a debatir sobre eso, porque creo, y por ejemplo esto lo muestra Antonio Escotado en un libro que se llama La historia general de las drogas, ¿no es cierto?, porque creo que esa es una guerra perdida que solamente genera violencia, que genera estos comportamientos delincuenciales impulsados por las ganancias fáciles y extraordinarias, ¿no es cierto?, y que solamente, digamos, con una discusión profunda sobre eso y, digamos, en donde, claro, obviamente tendrían que involucrarse los países, digamos, tendrían que ser decisiones globales. Solo a través de eso podremos tener soluciones ya reales, ¿no? Creo que mientras se mantenga la prohibición, este problema de la violencia no va a ser solucionado. Bien. Este problema de la delincuencia no va a ser solucionado. Sinceramente quiero agradecer el valioso aporte y comprometerles a la doctora Alegría Crespo, al doctor Armando Camino, a Simón Ordóñez, de seguir hablando de esto, porque esto realmente debiera enraizarse en las familias, abordar a profundidad lo que estamos viviendo y estas distorsiones en la sociedad. Muy amable a Simón, a Armando y Alegría por atender a la revista de Opinión Democracia. Gracias, Miguel. Muchas gracias con todo. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Hasta luego con todos. Muchas gracias. Un buen día. Les comprometo a seguir hablando de esto, que es fundamental para las familias. Con esto... Muchas gracias.
cerramos, vamos al segmento Clarito está con los economistas Vicente Albornoz y Sebastián Oleas. Antes quiero recomendarles el programa Controversia en Escena este sábado 8 horas por Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Invitadas la doctora Nelsa Curbelo, activista por la paz, escritora y docente universitaria, Monseñor Néstor Herrera, expresidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, y el general Paco Moncayo, ex jefe militar, ex alcalde de Quito y ex asambleísta, para hablar cómo enfrentar precisamente la violencia e inseguridad que vive el país y recuperar la paz, la institucionalidad y avanzar en el desarrollo del querido Ecuador. De mi parte, gracias por dispensarnos con su amable seguimiento. Volveremos, Dios mediante, a seguir contribuyendo en la búsqueda de la verdad, abogando por la unidad y la paz en el Ecuador. Ya viene Clarito está con Vicente Albornoz y Sebastián Oleas, y luego el show de la papaya en Exa FM. Muy buen día, felicidades. A la revista informativa Democracia llegan Vicente Albornoz y Sebastián Oleas, conocidos como